Acompáñenme en oración, vamos a dedicarle esta predicación a nuestro Dios. Oremos. Padre del cielo, Dios Todopoderoso, Padre Santo, estamos aquí, Señor, para escuchar tu voz. Tú nos dices que la fe viene por el oír tu voz y podemos escuchar tu voz, podemos oír tu voz a través de tu palabra. Y eso es lo que te pedimos, Padre del cielo, que seas tú, por medio de tu santa palabra, la que nos aumente la fe. Queremos ser cada día más parecidos a la imagen de tu Hijo, Señor, y te oramos que tú nos estés transformando, que tu Espíritu Santo nos transforme, Señor, por medio de tu palabra. Te oramos que tu palabra penetre en nosotros, Señor, y nos transforme. Te oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como decíamos, pues llegó la época de celebrar la Navidad. El nacimiento de Jesús. O más bien la encarnación de Jesús. La encarnación de Dios. Pero preguntémonos, ¿está bien que los cristianos celebren la Navidad? ¿Está bien que lo celebremos? En la Biblia no se da ninguna orientación en ese sentido de que debamos celebrar la Navidad. Es más, tampoco hay evidencia ni bíblica ni histórica de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. No lo hay. No lo hay. La celebración de la Navidad por allá se remonta al siglo III y IV de la era cristiana, después de Cristo. ¿Sí? En esa época se celebraban muchas fiestas paganas por toda esa época. Se celebraba para empezar las celebraciones para cuando llegara la primavera. Había muchas fiestas paganas. Y la Iglesia Católica y la Iglesia de esa época dijo, no, nosotros no vamos a participar en esas festividades paganas, nosotros vamos a hacer nuestras propias festividades y vamos a celebrar vamos a celebrar algo nuestro. Y se empezó a celebrar la Navidad. La celebración de la encarnación de Jesús. Y ahí fue cuando se estableció esta celebración. Lo que la Biblia sí nos muestra en el Antiguo Testamento es que había varias celebraciones. No es de que en el pueblo de Dios no hay celebración, todo tiene que ser ahí quieto, no hay que celebrar nada, todo el mundo callado. No, hubo varias celebraciones y son celebraciones bíblicas. Y hay tres festividades importantes que se celebraban en el pueblo judío y que eran bíblicas. La primera pues era la celebración de la Pascua, más o menos en abril, ¿sí? Y la Pascua se celebraba para recordar el éxodo de Egipto. ¿Recuerdan la última plaga con la que salió el pueblo de Dios de Egipto? Fue con lo de la muerte de los primogénitos y para que la muerte que pasaba por Egipto no afectara a los primogénitos de los que creían en Dios, del pueblo judío, tenían que pintar con la sangre los dinteles de las puertas y la muerte no entraba allí. Y a eso se le llamó la Pascua. Y es una celebración judía que se hacía y se hace todos los años, celebrando la liberación del pueblo de Dios de su esclavitud en Egipto. Y se celebra hoy en día, es muy sagrada y se celebraba en esa época. Jesucristo la celebró, la Pascua. La otra fiesta que celebraban es la del Pentecostés. El Pentecostés, que es para celebrar la cosecha, ¿sí?
Y esa celebración del Pentecostés se llama así por lo del Penta, que es, lo quiere decir 5, en este caso 50, algo así, semanas, no puede ser, 50 días después de la resurrección de Cristo, que se celebra el Pentecostés, para celebrar la cosecha, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la historia y de acuerdo al pueblo judío. La otra festividad, aparte de estas dos, de la Pascua y lo de Pentecostés, es la fiesta de los tabernáculos, que se acostumbraba a celebrar, y es bíblica, se acostumbraba a celebrar en septiembre para conmemorar los años que sus ancestros pasaron en el desierto viviendo en tiendas o tabernáculos, así se llamaban esas tiendas. ¿Sí? Entonces esa fiesta era para recordar todos esos años de su viaje por el desierto. Había también otras fiestas nombradas en la Biblia. ¿Sí? Hubo la fiesta de las trompetas, que era para celebrar la llegada del nuevo año civil. La fiesta de Purim, que se nombra en el libro de Esther, Purim, instituida en los días de Esther para conmemorar la salvación de los judíos de sus enemigos de esa época. Entonces, esta y otras fiestas y celebraciones figuran en la Biblia. Entonces, si la Biblia ordenaba algunas y permitía algunas de estas festividades y celebraciones, entonces no es antibíblico el que nosotros como cristianos celebremos los hechos más importantes de la vida cristiana. Entonces no hay nada de malo en celebrar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Semejante hecho tan monumental no solo principal, para la vida cristiana. ¿Cómo no la vamos a celebrar? Nosotros celebramos normalmente la muerte y resurrección en la Semana Santa. Fundamental celebrar la muerte y la resurrección. Incluso deberíamos también nosotros celebrar con bombos y platillos la ascensión del Señor 40 días después de su resurrección. Deberíamos celebrarlo. Es un hecho también muy significativo. Jesús, en Navidad, la venida de Jesús. En la ascensión de Cristo, celebrar su regreso al cielo, encontrarse con el Padre. Y eso fue 40 días después de su resurrección. Deberíamos celebrar. Entonces no hay nada de malo en todas esas celebraciones. Lo que no debemos es permitir que sea el mundo, llamando el mundo todo lo que es por fuera, el mundo de la vida cristiana, que no sea el mundo quien nos diga cómo es que debemos celebrar esas festividades. Esos momentos importantes. Y no debemos permitir que se mercantilicen, como vemos hoy en día y sobre todo en Navidad. ¿Sí? Y en otros países como se mercantilizan algunas festividades, como la Semana Santa. Eso se volvió una cuestión de mercado, de comercio, de turismo. Eso es lo que nosotros no debemos permitir, pero sí celebrar lo que es importante para nosotros, para nuestra fe cristiana. Estar gozosos de que llegó Cristo, estar gozosos de que resucitó, estar tristes, sí, pero celebrarlo también, la muerte de Cristo. Celebrar la ascensión de Él al cielo. ¡Wow! ¡Qué hecho tan monumental! Por lo tanto, hermanos, celebremos con alegría de corazón, con alegría celebremos esta Navidad. Es un llamado a todos nosotros de que celebremos con nuestros familiares y amigos, todo lo que podamos, y mostremos el amor de Cristo. Vivámoslo con ánimo. Pero por ahora vamos a preguntarnos, para tener un conocimiento más claro, todos nosotros lo sabemos. ¿A qué vino Jesús? Todos sabemos. ¿Qué es lo que se está celebrando?
¿Cómo es que vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿Para qué lo envió Dios? ¿Qué es lo que nosotros podemos hablar con las personas con las que nos encontremos todos estos días? Explicarles eso. ¿A qué vino Jesús? Se está celebrando su nacimiento. Ok, celebró su nacimiento, pero ¿a qué vino? ¿A qué vino? Y ayer precisamente, hablando de lo de la entrega de los regalos para lo de los hijos de los presos, pues tuvimos la oportunidad de ir a 3 casas y compartir el Evangelio, ¿sí? Y lo compartimos con niños, adolescentes, incluso con personas mayores, ¿sí? Y déjenme contar un poquito de ese testimonio de ayer. Incluso lo vimos esta mañana en el estudio de la clase. Vimos cómo nosotros estamos llamados a compartir el Evangelio, y esta es una muy buena oportunidad para que nosotros lo hagamos. Y entonces, en esa experiencia que tuvimos ayer, entonces la forma como estuvimos hablando con ellos, diferentes momentos, es, bueno, ustedes saben, ok, estamos celebrando Navidad, ¿no? Digo, ok, sí, los regalos y demás, pero ustedes saben, ¿a qué vino Jesús? Él nació aquí como para qué, ¿ustedes lo saben? Es increíble, pero no sabían, y eran niños bien, toda la cosa que deberían saberlo, al menos saber eso, ¿sí? Incluso dos personas mayores, que les preguntaban, ¿ustedes saben exactamente a qué vino Jesús aquí a la tierra? ¿Cuál es el significado real de eso? Y decían, no estamos seguros. Es increíble, yo quedé aterrado. Para uno, como eso es tan común, ¿cómo no se va a saber a qué vino Jesús? Y de eso trata la predicación de hoy. Pero entonces, al explicarles a estas personas, para mí fue una experiencia, se lo confieso, muy satisfactoria. Sobre todo, pues con los niños, sí, pero sobre todo con esas dos personas mayores. Con esas dos personas mayores, cuando les explicamos primero cuál es la situación real del ser humano y de su pecaminosidad, y decirles, usted es un pecador porque usted ha hecho esto y esto y esto, y a los pecadores Dios los manda porque Él es justo. Él dice, no voy a dejar sin castigo al impío, Dios los envía al infierno, y eso somos todos nosotros, todos somos pecadores, y Dios nos va a enviar a todos al infierno porque somos pecadores. Tú vas a terminar allá. Y así se lo decíamos ayer a los muchachos, y se los decíamos a estas dos señoras. Pero Dios, eso es muy famoso en los libros de Pablo. Pero Dios, primero la parte más después, pero Dios envió a su Hijo para que con su muerte pagara en esa cruz lo que tú has debido pagar. Lo que tú has debido pagar de pena por tus pecados, porque tú te los mereces, porque tú eres un pecador, Jesús lo pagó allá. En lugar de estar tú allá, Jesús estuvo pagando tus pecados. Pero para que tú tengas acceso a eso que hizo Jesús, tú debes entregarle tu vida. Tú debes entregarle el control de toda tu vida y confiar plenamente en Cristo Jesús, que es Dios y que vino y pagó en esa cruz lo que tú has debido hacer. Y les explicábamos el Evangelio tal cual. Y después de explicarles el Evangelio, les dije, como una primera cosa, uno debe comprometerse y entregarle la vida al Señor y pedirle a Él que le dé la salvación. Debe uno orarle a Él y reconocer que uno es pecador, que está arrepentido, que sabe que Jesucristo vino y murió en esa cruz para salvarlo a uno, y que yo quiero participar en eso, quiero esa salvación. Vamos a orar, y entonces voy a orar esta oración y ustedes la repítanla. Yo voy orando y ustedes me la repiten después de lo que yo hable. ¿Sí? Y entonces ellos empezaron, sobre todo las dos personas mayores, empezaron a repetir la oración, ¿sí? Que yo iba diciendo. Y yo les aclaré. Bueno, después de eso,
Ellos empezaron a hablar, yo hablaba, ellos hablaban, pero hubo un momento en que ellos no podían, estas dos personas, no podían ya hablar porque las lágrimas no se lo no las dejaban, no las dejaban, no les salía la palabra. Al comienzo empezaron bien, después de lo no sé cómo decirlo, compungidas que estaban, afectadas que estaban, del reconocimiento que estaban haciendo en ese momento. Quedé impresionado, hasta que me tocó decirles, bueno, yo voy a seguir solo, ustedes sigan repitiendo mentalmente. Y así lo hicieron. Les aclaré, no por haber hecho esta oración, uno puede decir que usted es salvo. No, no. Ustedes tienen que seguir buscando a Dios. Ustedes tienen que seguir rogándole a Él que les dé su salvación. Ustedes tienen que seguir pidiendo que el Señor les dé, por medio del Espíritu Santo, lo que ustedes están buscando. Esa paz y esa sanidad y esa salvación que todos nosotros necesitamos. Y Él se la va a dar. ¿Cuándo? No sé. En algún momento ustedes lo van a saber. ¿Y cómo van a saber ustedes que son salvos? ¿Cómo van a saber ustedes? Porque ustedes mismas se van a dar cuenta del cambio en sus vidas que Él va a producir en ustedes. Y eso que ustedes están sintiendo ahorita es porque el Espíritu Santo está empezando a obrar en ustedes. Y ustedes van a ver ese cambio, ustedes van a poder decir, soy salvo. No solo por haber hecho la oración, sino por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ustedes. Entonces fue muy bonito, fue una gran cosa. Y como decía al comienzo, difícilmente hoy tiene oportunidad de compartir con otras personas. Hacía días que yo no tenía esa oportunidad y para mí fue muy satisfactorio sentir y ver eso, ver esa entrega de esas personas a Cristo Jesús. Pero ellas no sabían a qué vino Jesús. Los niños con los que hablamos en otro lado tampoco sabían a qué vino Jesús. También les explicamos lo mismo. Y todos hicieron la oración y demás. Fue muy bonito. Entonces vamos a ver de una manera sencilla, aunque es muy profunda el significado, a qué vino Jesús. Y esa es la predicación de hoy. ¿Sí? ¿Para qué Dios envió a su Hijo? ¿Para qué? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro para compartirlo con los demás. En esta época y siempre. ¿Sí? ¿A qué vino Jesús? ¿Por qué? Si todo el mundo dice, no, que vino a salvar al mundo. Ok, ¿por qué tenía que venir? ¿Por qué Dios allá en su trono, por qué no mandó un profeta a decir, miren, los que hagan esto y lo demás allá pueden ser salvos y no van al infierno? Y listo, no tiene necesidad de enviar a su hijo aquí a que lo maltrataran y crucificarlo y matarlo de esa manera. Yo no pudiera hacer de otra manera. ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué tuvo que venir Jesús? ¿Por qué tuvo que Dios enviar a su hijo? Entonces lo que vamos a ver hoy en estos pasajes de Gálatas, capítulo 4, del 4 al 6. Son 3 versículos, no más. 3 versículos. Gálatas 4, del 4 al 6. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Vamos a mirar esos versículos. Estamos en el versículo 4, que empieza diciéndonos Pablo, ahí en Gálatas, que nos dice, pero cuando, la misma palabrita, pero, ¿sí? Habla de otras cosas, de todo lo que es el hombre y demás. Después, pero, no solo es lo malo, hay algo bueno. Pero, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cómo así?
porque eran las 8 de la mañana, porque era el 13 de abril, porque era el 25 de noviembre. Dios estaba esperando que llegara el 25 de diciembre. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento del tiempo se refiere al cumplimiento exacto del plan de salvación que Dios diseñó desde la eternidad pasada. Él diseñó su plan de salvación con todos los detalles que solo Él puede planificar. Ese cumplimiento del tiempo es lo que Él fue llevando a través de toda la historia hasta llegar a ese momento. Quiere decir que las condiciones de digamos, a escala religiosa, a escala cultural, a escala social, a escala política, todo eso había llegado al punto exacto que Dios requería y que Dios había diseñado. Y por eso Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios planificó todo eso hasta el más mínimo detalle. También significa que el cumplimiento del tiempo, que significa que ya se había cumplido el propósito de la ley. Dios había dado la ley a Moisés. Ya se había cumplido el propósito de la ley, que era ¿cuál? El propósito de la ley, mostrar de que todos somos pecadores. Mostrar cuál es nuestro pecado. Ver que si uno no cumple con este otro mandamiento, uno es un pecador. Y que por ser pecador no merece la justicia divina. Y había cumplido su papel la ley en el sentido de que había demostrado que es imposible para nadie cumplir la ley. Ya había llegado ese momento en que todo el mundo sabía que era pecador por la ley y que eran incapaces de cumplir la ley a satisfacción para poder ser salvos. Dios diseñó todo al centímetro, al segundo, el plan de salvación desde la eternidad. Ese es el poder de Dios. Cuando Jesús vino, todas las cosas estaban listas para su venida. Desde el punto de vista de Dios, lógicamente. Si nos hubieran puesto a nosotros, bueno, ok, mire, diseñe este plan de salvación, ¿cuál época de la historia usted escogería? No, pues yo escogería, digamos, no, pues esta época que queda más fácil hablarle a todo el mundo por medio de los celulares y de internet y toda la cosa. Además, podría Jesús haber viajado en avión a todas las partes del mundo y hubiera sido más fácil. ¿Para qué necesidad de que él caminara tanto? No, aquí con un Uber, eso lo hubiera llevado fácilmente a donde él hubiera querido ir. Diría uno, y cada quien tendría su forma y su plan de salvación y su manera diferente. ¿Sí? Pero para Dios, el momento exacto, religiosa, social, culturalmente, era ese. Y así lo hizo. Así lo hizo. Ay, pero hubiera sido mejor esto. No, así es. Lo que se hizo fue perfecto. ¿Por qué? Porque lo hizo Dios. Dios diseñó todo al milímetro, al segundo. Sigue diciendo en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Sabemos que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han existido siempre. Jesús ha existido siempre. ¿Y por qué Dios envía a Jesús a que venga a la tierra? En ese momento no es que el Padre sea más que Jesús o más que el Espíritu Santo. No, todos son iguales en la Trinidad. Ninguno es más que el otro. Los tres son iguales. Pero Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se sometió a venir aquí a la tierra. Se sometió a venir aquí a la tierra y obedeciendo al Padre, tomó esa parte en su encarnación, es cuando Él
prácticamente se somete al Padre. No era que estuviera sometido antes, pero para venir acá tenía que someterse al Padre. Y Él lo hizo en su humanidad, se sometió al Padre. Entonces Dios envió a su Hijo. Esa frase también demuestra que Jesús es eterno. Jesús existía antes de encarnarse. Jesús no empezó a existir cuando nació aquí en la tierra. Jesús existía. Porque si no hubiera existido, ¿cómo lo envía Dios? No, existía, por eso lo envió. Por eso dice que lo envió. Dios envió a su Hijo. Se entiende más claramente cuando leemos Filipenses, todo este proceso y lo de la encarnación y demás, y de que Jesús era Dios y que se encarnó y en ese momento es que se somete al Padre y lo obedece y demás, se entiende mucho mejor si leemos Filipenses capítulo 2 del 6 al 8, ¿sí? Del 5 al 8, dice en el 5, digo nuevamente, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, existía como Dios. ¿Sí? No estimó el ser igual a Dios, no estimó el ser Dios como cosa a que aferrarse y decir yo soy Dios, yo no voy a hacer eso, o cosas así. No, él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de esa gloria. Si él no entregó toda su divinidad, él dejó de usar su gloria de alguna manera, ¿sí? Se despojó a sí mismo de ciertos privilegios por ser Dios, sino que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, sino que se despojó a sí mismo de eso, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, un Dios haciéndose hombre, bajando de calidad, humillándose. Me voy a convertir es como si uno dijera, yo me dejo de ser hombre y me convierto en hormiga. Yo me, ¿cómo se dice eso? Me degrado y me convierto me humillo y me convierto en hormiga. Es más o menos lo mismo. Dios, mucha más grande dimensión, Jesús se humilló y se convirtió en humano. En eso mismo que él mismo había creado al hombre. Se humilló, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, siguió humillándose. Se humilló a sí mismo. Y aquí demostró que nadie más ha sido más humilde que es y más sencillo que él. Se humilló y fue, ustedes recuerdan lo que pasó en la última cena, cuando él se amarró aquí su toalla y empezó a lavarle los pies todos sucios, polvorientos de sus discípulos, de sus apóstoles. Se humilló a lo mínimo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No, pero es que yo era Dios. No, nunca. Por ser Dios se humilló, haciéndose obediente al Padre hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Se humilló y se siguió humillando y se sometió a morir de esa manera. Y dio su vida por ti, por ti. Jesús tomó las funciones de hijo cuando se encarnó, cuando se hizo carne y habitó entre nosotros. Este pasaje que acabamos de leer de Filipenses describe este acontecimiento, que es un acontecimiento
cósmico, es un acontecimiento incomprensible, magistral. Para uno es normal decir, sí, Jesucristo vino a la tierra. Es Dios viniendo a lo material. Aquel que es infinito, aquel para el cual el tiempo no existe, y Él creó el tiempo. Él como Dios viene y se introduce dentro del tiempo, se limita, permite limitarse por el tiempo, porque Dios es atemporal, pero Él se limita, se humilla y se somete al tiempo. Él que creó todo el universo y todo lo que existe, millones y millones de años luz de distancia a los planetas que medio se conocen, porque todavía no se conoce todo, sí. Eso es espacio que es infinito, Él es infinito, Él es más grande de lo que creó, lógico. Él se somete a lo finito, a lo medible, a lo que lo limita a ser un hombre, a esto pequeñito. Él se sometió, se limitó. Esa es la perfecta humillación de Jesús. Esa es la humildad que nosotros debemos practicar. Lógico, no la podemos practicar a esas dimensiones, pero sí al menos a la dimensión humana. Y es a lo que somos llamados. Siguiendo con el pasaje, con el versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Nacido de mujer. Ese nacido de mujer, aquí no solo no tiene esa expresión, nacido de mujer, no tiene la intención de demostrar que no fue entre mujer y varón que nació Jesús, no hubo varón. No es para demostrar esa ausencia de varón, no es para demostrar de que fue una virgen. Ahí esa expresión de nacido de mujer es para demostrar, para aclarar, para dejar bien nítido de que Él es completamente hombre y que nació como cualquier otro hombre. Cualquier otro hombre que existe nace de mujer. No hay alguien que haya nacido fuera de una mujer. Todos los humanos. Él nació de mujer y lo dice Pablo así para mostrar de que Él es 100% hombre. Nació como cualquier otro hombre. Fue hombre a plenitud. Pero no dejó de ser completamente Dios. Seguía siendo Dios. Y ahora es 100% hombre también. ¿Y para qué eso? No podía ser de ninguna otra manera. Para salvar, para que el plan de salvación de Dios funcionara, el que salvara al mundo tenía que ser hombre. Porque de resto, si no hubiera sido un hombre, no se puede identificar contigo, conmigo, con toda la humanidad, no se puede identificar, porque si es Dios no se identifica, estando a otro nivel, no puede Él representar a nadie, pero alguien humano sí puede representar y someterse por el resto de los demás. Es la única manera para que Él hubiera podido ser el que representara a todo el mundo. Él tenía que ser hombre. Y por eso tuvo que pasar por todo ese proceso. Tenía que ser plenamente Dios también, para que su sacrificio tuviera el valor infinito requerido para expiar el pecado de toda la humanidad. Para eso tenía que ser Dios, pero también para poder reventar a los hombres tenía que ser 100% hombre. Por eso vino Jesús. Y Dios pasó por todo eso. Y no simplemente sacó un edicto y lo mandó con un profeta diciendo el que haga esto y lo demás allá ya es salvo. Los otros no. No. Porque Dios es infinitamente justo y Él hace lo que tiene que hacer para que su magnificencia, poder, justicia, santidad permanezca. Pues tiene que ser justo.
versículo 4 dice, al final dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús nació bajo la ley como cualquier otro judío. Estaba obligado a obedecer la ley escrita de Dios y a ser juzgado conforme a la ley. El que incumpla la ley es condenado. Jesús nació igual que cualquier otro judío, bajo la ley, tenía que cumplirla y la cumplió perfectamente. El único que pudo cumplir la ley perfectamente. Por obedecer perfectamente la ley, Jesús tuvo la capacidad para redimir a los pecadores, con la única condición de que tuviesen fe en Él para salvación. Sin esa fe en Él no se puede ser salvo. Todo esto lo sabemos nosotros. Pero todo esto tenemos que volverlo a escuchar. ¿Para qué? Para que nos quede fácil explicarlo a los demás. Mire, por nuestra fe en Jesús, por reconocerlo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, sucede lo siguiente. Cuando Dios pone sus ojos en la cruz, ¿qué ve Dios? Dios te ve a ti, me ve a mí, ve a todos nosotros los creyentes que están pagando su pena por los pecados cometidos. No estamos nosotros, está Cristo, pero Dios ve como si fuéramos nosotros. Y cuando Dios pone sus ojos en nosotros, lo que Dios ve es a Jesús y ve que nosotros estamos viviendo la vida santa que vivió Jesús. La vida santa de Jesús es imputada en nosotros. Ante los ojos de Dios yo soy santo, porque la santidad de Dios fue imputada en mí por medio de la fe. Todo eso sucede por tener fe, por creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador y Señor. Y el versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí? Esa palabra redimir se aplicaba cuando se compraba un esclavo, cuando se le daba la libertad a un esclavo. Había que pagar un dinero para que ese esclavo quedara libre. Y al mismo tiempo, en la mayoría de las ocasiones, no solo se compraba y quedaba el esclavo libre, sino que podía ser adoptado como hijo. Y esa es la idea que se traduce aquí, para que redimiese, para eso vino Jesús, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y eso de ser adoptados como hijos por parte de Dios, hay varios versículos que nos muestran eso. En Efesios 1, del 3 al 5, lo dice claramente. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sigue en el versículo 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Tú fuiste predestinado desde la eternidad para que tú fueses adoptado por Dios. De acuerdo a esto. En amor, habiéndonos predestinado. ¿A quiénes? A ti, que has puesto la fe en Él, adoptado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Cristo. Porque tú eres bueno, porque tú eres juicioso, porque ¿qué? No, porque tú eres pecado, ¿no? Pero porque tuviste fe. Y fue según el puro afecto de su voluntad. Nada hubo por medio. Él te escogió a ti desde la eternidad para que tú fueras adoptado como hijo de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, solo los que lo recibieron por fe en su corazón. Juan 1:12 lo dice claramente. Y el último versículo, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, dice, y adoptados, somos hijos adoptados, pero hijos,
pero hijos y coherederos con Cristo de todas maneras. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Este es uno de esos versículos y pasajes donde se nombra la Trinidad, que son pocos en la Biblia, pero este es uno de ellos. Se nombra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Ahí está la Trinidad, el cual clama, Abba, Padre. Somos hijos adoptivos de Dios. Entonces, el hecho de que un creyente tenga una relación íntima con Dios y pueda clamarle a Él con confianza como su Padre, es una prueba hermosa y magnífica de su adopción plena como hijos de Dios. Si tú puedes hacer eso, si tú puedes dirigirte a Él y tenerlo a Él como Padre y clamarle, y de corazón lo puedes hacer, esa es una prueba de tu adopción como hijo de Dios. Ahora, si Jesús vino a darnos esa salvación y tenía que pasar por todo eso, ¿no vamos a celebrar su nacimiento? ¿No vamos a celebrar semejante hecho tan espectacular? ¿No vamos a celebrar ese inicio de esa etapa en la que viene Jesús y echa a andar el resto del plan? Debemos celebrarlo con alegría de corazón y con el corazón pleno de emoción, porque Cristo vino y vino a tu corazón también. Celebremos esta Navidad dando a los demás el amor que Dios nos da a través de su Hijo. A eso estamos llamados. Mostremos nuestro amor a los demás en esta época. Tiene que ser en toda época, sí, pero si se presta más esta época, pues utilicemos esta época. Mostremos más amor del que normalmente mostramos. No mercantilicemos esta celebración, démosle el verdadero significado al celebrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios. Pero prediquemos a Jesús. Expliquemos a qué vino Él. ¿Por qué tuvo necesidad de ser así? Porque Dios el justo tenía que aplicar justicia a todos nosotros, pero puso un sustituto. Y el que tiene fe puede hacerse a esa salvación que le ofrece. Recordemos y celebremos eso en esta Navidad. Y grabémonos en nuestra mente Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos a qué vino Cristo, a qué vino Jesús. Gracias por recordarnos el hecho ultracósmico y especial que sucedió con esa encarnación de Jesús, con el hecho de volverse el hombre y humillarse de esa manera. Gracias por recordarnos, Padre del cielo, y te oramos que pongas tu evangelio en nuestra boca para que cualquier cosa que podamos hablar con alguna persona, tu evangelio sea predicado, Padre del cielo. Que nosotros contemos claramente y que le digamos al mundo que están destinados al infierno, que allá van a parar. Ese es el plan que Dios tiene para ellos. Dios tiene un plan para ti, te vas a ir para el infierno. Si no pones la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a explicar el Evangelio claramente a las demás personas. Lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.